Okay. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias, Nila. Precisamente una de las cosas por las cuales te mencioné para poder dialogar en esta tarde es el anuncio, ¿no?, de que hay unos cambios en las proyecciones de desarrollo económico para Puerto Rico para este cierre del año fiscal 2021-2022 y se visualiza, ¿verdad? Se prevé ahora, ¿verdad? A finales de este mes de enero del 2022, que va a haber un crecimiento económico de 2.6% al cierre de este año fiscal. Cuéntanos un poquito más al respecto de tu punto de vista, a qué se debe ese crecimiento, si esto significa el fin de la recesión económica que hemos estado viviendo por las últimas décadas. Bueno, tenemos que dejar claro que estamos hablando del futuro, con lo cual, pues del futuro, cualquier afirmación que uno haga es siempre poco científica. Pero lo que esto significa es que, o sea, para poner en perspectiva, que la gente dice 2.6, pero ¿qué significa eso? Yo no entiendo nada. 2.6 significa que lo que vamos a las ventas de todos los negocios en Puerto Rico, o los gastos de todos los, vamos a ponerlo en forma de personas, los ingresos de todas las personas en Puerto Rico, la suma va a ser 2%, 2.6% más grande de lo que fue en el año anterior, que acabó en junio del 2021. Entonces, ¿qué es lo que esto implica? Implica, o sea, hay una medida, un consenso entre los economistas y los políticos, que una de las medidas más importantes de cómo está una economía es cuánto crece lo que se produce en un país, que equivale a lo que ganan las personas en un año, cuánto crece. Y entonces eso se usa como la principal medida para determinar si un país está bien o está mal. Si usamos esa medida en Puerto Rico dejó de estar bien en el 2006, cuando empezó el gobierno compartido de Aníbal y la crisis de confianza y se fueron a 936, etc. Dejó de estar bien en ese año y Puerto Rico ha estado mal, o sea, con crecimiento económico negativo, que cada año se producía menos, desde ese año hasta el 2019. Que de hecho, es importante señalar que cuando tú mencionas de que en el año 2006 fue que comenzó, ¿verdad?, la debacle económica en Puerto Rico, fue más a causa de eventos internos, ¿verdad? El gobierno compartido, como mencionaste, la eliminación por completo de la 936, que no, porque la economía de Estados Unidos estaba bollando, estaba creciendo, ¿no? Y sí, a sí, nivel sí, sí, global sí. había un crecimiento, que después entonces se suma con la crisis del Con la crisis del 2008. 2008-2009, sí, de Exacto. la hipoteca. O sea, eso es bien importante. O sea, Puerto Rico, esta crisis es autoinducida en su mayor parte, lo sabemos porque empezó cuando no había ninguna razón para tenerlo. De hecho, la gente pone, o sea, tú mismo enfatizaste, o sea, dijiste que esto es cuando se fueron el final de las 936, aunque tú dijiste muy sabiamente es cuando se acabaron de ir completamente las 936, pero hay que tener en cuenta que las 936 se fueron yendo paulatinamente desde el 96. El 2006 ya apenas había 936 en Puerto Rico. O sea, era el último año para que pudieran beneficiarse, porque siguen aquí, muchas de esas compañías siguen, pero era el último año para que pudieran beneficiarse. O sea, no es como que si ese hubiera sido el año en que se empezaron a ir las 936, uno podría haber dicho, mira, la crisis en Puerto Rico es por las 936. Pero la realidad es que el 2006 fue el último año donde ya las últimas empresas dejaron de cualificar para ser 936. O sea que yo más me inclino, estos son afirmaciones siempre medio etéreas, pero yo más me inclino a pensar que la crisis del 2006 está asociada a una pérdida de confianza, de fe de los puertorriqueños en sí mismos, o sea, en su propio país, en su propia economía, que al evento de las 936, que está medio traído por los pelos, porque digo, era al final. O sea, el 2006 fue ya el último año de las 936 y llevaban 10 años. Si se dijera que fue repentino y que fue un anuncio y que fue, pero es un anuncio que, digo, un anuncio se hizo antes,
Se empezaron a ir desde, o sea, se Por empezó eso. a Y ir desde desde el 96. como menciona, Ujú, la crisis de confianza, porque sí, cuando comenzaron en en el 96, precisamente, que anunciaron de que se iban a hacer un plazo de 10 años, ujú, se esperaba que en el 2006 ya tuviésemos concretizado un plan de ujú, sustitución ujú, ujú. de desarrollo económico y no lo hubo. Yo creo que ahí Ajá. fue que empezaron los problemas. Sí, sí, exactamente. Hubo 10 años de phase out precisamente para que no pasara nada de que de repente se fueran y Puerto Rico, una economía, o sea, en general, cuando tú en la economía haces cambios muy drásticos, pues se sufre porque la gente no está preparada, las empresas no están preparadas para los nuevos ambientes y se sufre. Pero en este caso se dieron 10 años de preparación. Durante esos 10 años, desde que se anunció que se iban las 9.36, la economía siguió creciendo al 4%. O sea, no, no se notó nada. Cuando cayó ya fue en el 2001 por la crisis de la guerra y de septiembre 11, etcétera, y de la recesión que hubo en Estados Unidos. Y ya en el 2006 es que nosotros nos vamos en free fall, nos vamos en caída libre, porque ya la gente, también porque tenía sus esperanzas puestas en 9.36, etcétera, y ya no tenía esa narrativa, pero era un convencimiento propio, no era que las 9.36 estuvieran, es que simplemente en el 2006 se dijo, o sea, se sabía ya, no hay 9.36, o sea, como que era un año simbólico, pero por ese efecto psicológico de no tener ya, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si no tenemos 36, ¿qué vamos a hacer? Y entonces los políticos, eh, queda más claro que, o sea, porque en esta no es que por tener un gobierno compartido, simplemente es que queda más claro que lo que les interesa es primero llegar al poder que arreglar el país. O sea, tienen sometido una cosa a la otra. Cuando se dividen, es que queda más claro. Cuando ya tienen el poder, como que queda más oscuro y lo que queda es, o sea, no se nota tanto, pero ahí quedó bien claro que el establishment político tiene un objetivo primordial que es mantener el poder y no el bienestar del país. Y entonces ya la gente ahí perdió la, el ánimo, con la peculiaridad que tiene Puerto Rico, que cuando la gente se deprime, lo que hace es irse a la Florida. En otros países, cuando la gente se deprime, pues simplemente se dedica a hablar más del gobierno o a beber más en las barras. En Puerto Rico, cuando la gente se deprime, porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, se va a la Florida. Y cuando la gente se va a la Florida, Puerto Rico, la economía de Puerto Rico como país podría tener mucho que decir todavía, pero la economía de Puerto Rico sufre demasiado. Exacto. De hecho, nos presentaste una gráfica Ujú, que relata precisamente cuál ha sido el desarrollo económico de Puerto Rico desde la década de los 40. ujú. Y me interesaría, ¿verdad?, que nos explicara ese proceso de desarrollo, que en el 1948 vemos aquí un crecimiento de un 12% del crecimiento de NB, ¿verdad?, del Producto Nacional Del Bruto. Producto Bruto. Ajá, ujú. Sí, sí. O sea, para que se hagan una idea, los oyentes que nos están escuchando, podríamos decir que en la década del 50, el 60, los crecimientos promedios en Puerto Rico eran del 6%, que la década del 60 al 70 eran del 5%, desde la década del 70 al 80 eran del 4%, la década del 80 eran del 3%, o sea, los crecimientos promedios por década han ido bajando un 1% cada año desde el 2050 para acá, de 6%, perdón, de 8%, 7%, 6%, 5%, hasta que entró, después de de estar en el 3% en la década de los 90, pasó a negativo con el 2006, en mitad de la década de los 2000, pasó a ser negativo 2%, o sea, recesión. De hecho, es una gran depresión. Para Puerto Rico le llamamos la gran depresión porque llevamos una década en ella, dos décadas, perdón, una década, sí, una década y media en ella. ¿Ok? Entonces, uno dice, oye, pero diantre, o sea, Puerto Rico nada lo ha logrado echar para adelante desde los 50. De hecho, si tuviéramos del 40, pues sería más llamativo todavía. Decir, bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando un país está saliendo, o sea, empezando la industrialización, como lo está empezando Puerto Rico en los 40 y en los 50, cuando un país sale de la pobreza, sus crecimientos son muy altos. Eso ahora pasa en muchos países de África, en países de países
De Latinoamérica, de Brasil, estamos Latinoamérica, ajá, que teniendo. están empezando a despegar, pues los crecimientos al principio son muy altos simplemente porque la base es muy pequeña, porque el crecimiento es cuál es la base económica, cuál es el valor de todo lo que se produce en un año comparado con lo que se produce el año anterior. Entonces, a medida que la base va creciendo, pues los crecimientos son más pequeños. Estados Unidos, si uno mirara la gráfica de Estados Unidos, por la curva desde 1850, se vería lo mismo, que en los 1850, sobre todo 1870, Estados Unidos tenía unos crecimientos del 6%, 7%, y fue bajando. Ahí vienen las guerras, que eso cambió un poquito todo, y después viene ya lo que es la Segunda Guerra. Estados Unidos tiene otra historia económica distinta a la nuestra, pero también hay esa bajada de los crecimientos. Lo que es llamativo en Puerto Rico, o sea, esa bajada del 50, 60, 70, etcétera, es más o menos normal de un país que se está desarrollando, porque lo normal de un país es que crezca entre el 2 y el 3%, positivo 2, 3%, no que crezca 5 o 6, esos son crecimientos. Crecimientos del 5 o 6% son crecimientos poco sostenibles que los tienen los países al principio. Un país maduro tiene crecimiento del 2 al 3. De hecho, Ah, ujú, ahora que mencionas eso, sí he visto algunos reportajes muy serios que proyectan un crecimiento en Estados Unidos para este año fiscal de 6,5%. ¿Cómo se ujú, ujú. explica eso? Bueno, exactamente, eso se explica por la pandemia. Este crecimiento de Estados Unidos del 6% es bien anormal, tan anormal, eh, porque lo normal de Estados Unidos es que creciera un 2%, 3%, pero este crecimiento es tan anormal que la economía misma no lo puede absorber. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la gente consume más de lo que se puede producir, de lo que se está produciendo? Se produce inflación. En un primer lugar, inflación. Y luego pleno empleo. O sea, no consigues empleado. Que eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Los ¿Y crecimientos son... cuál es Ujú, el peligro de ese escenario? Porque sí, ciertamente sabemos que la Fed ha estado muy sigilosa. De hecho, ya tomó la decisión de aumentar por las tasas de interés, de ujú, recortar el tapering, lo que ujú, llama el tapering, y ciertamente está buscando allanar ese despunte de la inflación. Pero eso ujú, también tiene unos efectos, ¿verdad?, en la economía y cómo esto puede afectar a Puerto Rico. ujú. Sí, exactamente. El problema de crecer mucho es que te puede producir inflación, que es lo que está pasando ahora. Si tú empiezas a crecer demasiado y tu capacidad productiva no tiene suficiente fábrica, no tiene suficiente empleado, no tiene suficiente supply, los precios empiezan a aumentar. Entonces, para eso es que se crearon los bancos originalmente. Los bancos centrales como el FED o la FED se crearon precisamente para cuando esas cosas estén pasando, que la gente esté consumiendo más de lo que se está produciendo, pues empezar a ponerle a la gente el dinero un poquito más caro para que la gente consuma menos. Poner más las hipotecas más caras, la tarjeta de crédito más cara, a ver si la gente consume menos y así se bajan los precios. Y esa es nuestra esperanza, es lo que creemos que va a pasar. Digo, hay varias escuelas, hay gente que piensa que hemos entrado en una época de inflaciones, de una inflación ya alta permanente. Hay otra gente que piensa que no, que esto es temporero por el descoloque que produjo el COVID, en cuanto que el COVID esté en el descoloque, no en la enfermedad, en cuanto el descoloque del COVID en la economía esté ya absorbido, ya haya otra vez rutas marítimas, ya los empleados estén trabajando, pues la inflación va a volver a bajar. O sea, eso son otra eh, perspectivas que hay. Yo me inclino más a la segunda porque reconozco que, o sea, porque pienso, la segunda significa que esta inflación está producida por el COVID y se va a ir con el COVID. Yo lo que pienso es que en Estados Unidos se nos fue un poquito la mano con la ayuda a las personas por el COVID y entonces la gente tiene demasiado dinero y cuando hay demasiado dinero, eso pasaba en todos los países cuando los gobiernos para pagar a sus soldados simplemente imprimían billetes y los pagaban o cogían prestado y le metían dinero a la economía, se producía inflación. Pues eso es lo que ha pasado lo que está pasando con Estados Unidos y con Puerto Rico. Entonces la gente tiene más dinero, compra un montón de casas, como vemos que está pasando, compra un montón en Amazon, compra lo que sea, que sigue con sus gastos.
mientras que no hay empleados que estén produciendo esos bienes por el COVID también. Y entonces ahí viene la inflación. Yo esta inflación la justifico completamente con el COVID. No sé si tú piensas que va a ser más permanente o no, pero yo pienso que va a ser transitoria. Hay unos problemas con la empleomanía, que no se está a estas alturas, que ya Sí. pues hay una gran paso casi a la normalidad, no a la normalidad per se, pero hay un problema de que no hay empleados Ujú. y se está viendo aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en el mundo entero. Ajá. Eh, Sí, eso es bien interesante. O sea, un poquito distinto de lo que estamos hablando ahora, digo, la causa, un poquito distinto de lo que estamos hablando ahora, pero tú has puesto el dedo en la llaga en el sentido que lo que uno puede plantearse que quizá nunca vuelva a la normalidad, van a ser los empleados. O sea, las líneas marítimas volverán a la normalidad, las líneas aéreas volverán a la normalidad, la gasolina, o sea, los precios de la gasolina volverán a la normalidad, los troces, la energía, etcétera. Pero lo que es posible de todo esto, lo que ha sido el COVID, que nunca vuelva a la normalidad es la empleomanía, porque y eso puede hay, afectar el crecimiento económico. exactamente. Yo creo, o sea, y de hecho es mi sueño, o sea, mi sueño es que, porque yo creo que no hemos hablado de esto, no hemos puesto filosófico con respecto a esto, pero para mí es un engaño pensar que una economía está bien porque produce un año más que el anterior. Eso es un engaño, o sea, eso es poner el crecimiento por encima de la calidad. O sea, lo que tú estuvieras buscando, en vez de vivir mejor, que se supone que lo que todo el mundo está buscando, lo que estamos buscando es consumir más, o sea, tener más cosas. Entonces eso ya de por sí es una medida súper, o sea, no súper, pero bastante nefasta de lo que hay en un país. No porque en Puerto Rico no tiene por qué, con una población decayente, estar aumentando su Producto Bruto. Es una aberración. Que ahora empieza a crecer el Producto Bruto, una población decayente es una aberración en cierta medida, porque no es lo normal, porque no hay por qué un país tener que estar cada vez produciendo más y consumiendo más. Entonces, yo creo que Puerto Rico, el mundo entero necesita economías más pequeñas y más felices, más pequeñas y más felices y más estables y más armoniosas. Entonces, para conseguir economías más pequeñas necesitas crecimientos negativos. Tú necesitas empezar a bajar cada vez la cantidad de lo que se está produciendo hasta que estemos en armonía con el planeta, de forma que el planeta no se... Porque ahora mismo está produciendo unos niveles que el planeta no logra soportarnos, ¿me entiendes? Pero nosotros no logra soportar el planeta, la gente no logra soportarse porque ahora se ha dado cuenta que estaba descuidando la familia, estaba descuidando los amigos, estaba descuidando lo que sea, su salud mental, etcétera. Y yo creo que estamos en el camino, pero ya estamos entrando, ya te digo, en otro arenas distintas de los números duros del crecimiento económico. Pero yo creo que estamos entrando en un camino de crecimiento económico, o al menos de crecimiento cero, para poder, porque el mundo después de la Segunda Guerra Mundial estaba un poquitito fuera de control. Y para caer en control, para caer en tiempo, necesitan las economías reducirse. No ahora mismo por el tema del COVID, que estamos viendo unos crecimientos del 6, etcétera, pero eso es un blip que pasará a la historia. Pero lo que debiéramos de estar viendo, si es verdad que esto del empleo se mantiene, o sea, que la gente de verdad se convenció que no vale la pena vender el alma a la producción y al consumo. Si es cierto eso, que no lo sabemos porque no hemos hablado lo suficiente, pero sí es cierto que la gente ahora está valorando menos el consumo y la producción. Si eso es cierto, lo que tenemos que estar viendo a partir de ahora, o sea, no a partir de ahora, a partir de 2025, 26, es economías decreciendo, pero decreciendo más felizmente. O sea, decreciendo felizmente. Por ejemplo, toda Europa, Estados Unidos, Australia, todas tienen que decrecer. Uno podría ver todavía crecimiento, esperaría crecimientos en África, en algunas partes del sudeste asiático, en algunas partes de China, no de la periferia, o sea, no de la costa, sino de las centrales de China. De verdad, o sea, deberíamos de estar viendo eso, o sería bueno estar viendo eso. Estamos ya en el tema de los valores, pero ya que trajiste el tema, pues yo aprovecho, o sea, ya que tú pusiste el dedo en el tema de los empleados, pues yo digo, mira, pues sí, es verdad, los empleados, o sea, ahí hay una bandera roja que es posible
que estemos en una época nueva, un age nuevo, donde la gente esté valorando más otras cosas en vez de lo material. Y si es así, lo que nos espera es decrecimiento económico, feliz decrecimiento económico. Wow. Interesante y un poco, como mencionas, filosófico el tema. Pero definitivamente vamos a estar, ¿verdad?, viendo cómo se va desarrollando, ¿no?, el concepto precisamente del empleo, ¿no? Pero ciertamente la realidad es, ¿verdad?, que también queremos que en Puerto Rico podamos salir de esa recesión económica que estamos viendo y pues la pregunta sería si este es el inicio de salir de ese proceso, aún con todos los retos que tenemos de empleomanía, de la inflación, que aquí también hay, hemos visto el empate de esa inflación. Y hay que seguir monitoreando y analizando los procesos económicos. Yo creo definitivamente que, o sea, tú has vuelto a poner el dedo en la llaga. En el caso de Puerto Rico, esto es el indicio de que estamos ya en el momento para echar para adelante. Para empezar, porque salimos de la quiebra, o sea que eso nos quita ruido. No es que la quiebra sea súper importante, o es un problema del gobierno técnico, lo que sea, no es que sea súper importante, pero nos metió un montón de ruido y de pesimismo y ya ese tema pasó. Y entonces ahora tenemos el impulso del COVID, el impulso a la economía del COVID, más el impulso a la economía de la ayuda del COVID en Puerto Rico, más el impulso que todavía no está llegando y que va a llegar ahora de las ayudas de María. Entonces, ahora es que Puerto Rico ya no tiene excusa para decir, mira, no podemos crecer. Ya a Puerto Rico se le acabaron las excusas y ya lo que queda ahora es crecer. O sea, ahora mismo Puerto Rico no puede ir a ningún otro sitio que hacia arriba. Y yo creo que es lo que va a pasar, porque tampoco lo hemos hecho tan mal. Sigue siendo una economía como predicada sobre unas bases poco sólidas, pero son casi todas las economías que dieron para adelante. La economía romana echó para adelante por un ejército. Tiene un ejército que nunca había ido al gobierno. Entonces tú dices, oye, pero es un poquito de una economía predicada en que tenemos un ejército que puede... Bueno, pues la economía persa echó adelante porque tenía hace 3.000 años, porque tenía un sistema de colección de impuestos increíblemente... Oye, pero está un poquito... Bueno, pero también las bases son siempre muy inestables. La economía americana realmente echó adelante, sino por una guerra, una guerra que se dio la suerte de que se dio fuera de sus territorios. Entonces, oye, pero vaya base para uno predicar un desarrollo económico. Bueno, pues fue el impulso suficiente para lo que ha sido la economía americana todo el siglo XX. Pues yo creo en Puerto Rico, si no nos montamos ahora en la guagua, nos vamos a quedar atrás, definitivamente. Que las catástrofes naturales en Puerto Rico pueden ser el impulso que nos saque y nos impulse en el próximo desarrollo económico de las próximas décadas. Bueno, estaremos pendientes y gracias siempre, ¿verdad?, por hacernos pensar. Me gusta hablar contigo porque, ¿verdad?, profundizamos en unos temas que son importantes para entender, ¿no?, lo que estamos viviendo y ciertamente salir de los paradigmas tradicionales que estamos inmersos y que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Exactamente. Pero te agradecemos tu tiempo y tu colaboración y el compartir tu conocimiento con nosotros. Muy bien, Nilda. Cuenta conmigo siempre. Gracias. Gracias por tenerme. Gracias a ti. Bye.